Como ustedes saben, las universidades americanas dependen en mucho de sus endowments. El endowment de Harvard, por ejemplo, valía a finales de 2007 $32,000 millones. El presupuesto de Harvard para su endowment era que ellos pueden estar generando con eso, pues quizá alrededor de 2,000 millones a 3,000 millones, muy conservadoramente, de rendimiento sobre el endowment. En el año perdieron 6,000 millones. O sea, el efecto neto, digamos, del presupuesto, lo que perdieron es brutal. Harvard tiene que entonces aumentar sus colegiaturas para que el endowment se mantenga constante y preservar la estabilidad de largo plazo de la universidad. Imagínense que en medio de todo esto, entonces, las familias dicen, y aparte tengo que mandar a los niños a la escuela y los costos de las colegiaturas están subiendo, o sea, más me vale aún más ponerme a ahorrar. Entonces, en ese sentido, es obvio que lo que vimos el año pasado, no estoy dando ideas, perdón, Parlita, que los cheques que el año pasado mandó Bush, que hicieron tanta laraca al respecto, acabaron abajo del colchón, o sea, nadie se los gastó. La media no se los gastó. El ahorro el año pasado aumentó de la proporción marginal a ahorrar de 0.2% a 2.8%. O sea, este es el momento donde realmente el ahorro está empezando a crecer. Pero lo que es más preocupante aquí es que antes de las burbujas la proporción marginal era del 8%. Y probablemente es una tendencia que vamos a ver entonces seguir aumentando. Algo importante también, como ocurre aquí con algunos fondos de ahorro, allá los equivalentes a las Afores, que no son obligatorios, son los 401k, planes que uno puede empezar a retirar a partir de los 59 años. Muchas empresas, cuando uno aportaba al 401k, las empresas también aportaban, incrementando el ahorro de la gente. Hoy muchas empresas, por su situación financiera, están quitando ese matching que hacían, por lo cual entonces ahora la gente tiene todavía que aumentar más su ahorro para compensar por eso. Y es lo que decía ahora de los endowments de las universidades. Y aquí hay que recordar algo que es muy importante. Cuando comparamos la crisis americana con la japonesa, Japón entró a su crisis en los 90 con una tasa de ahorro del 13% y acabó bajando al 3%. O sea, tuvieron un colchón importante de ahorro para más o menos sobrevivir en la baja. Aquí estamos en el esquema opuesto, donde no hay ahorro y eso va a generar entonces una necesidad de la gente de volver a regresar a tener ahorro. El endeudamiento relativo está creciendo. En el tercer trimestre, algo muy interesante es que se pagaron $29,000 millones de deuda. Sin embargo, si consideramos que se perdieron 13 millones de dólares de patrimonio, pues en relación deuda a capital, pues están mucho más endeudados ahora que antes, a pesar de que estaban pagando su deuda. Algo importante también es, bueno, ¿y suben o no suben en todos los precios de las casas, siendo el activo más importante de las familias americanas? Pues hay que considerar ahí que hay 11 meses de inventario, de demanda normal de inventario de viviendas en los Estados Unidos. El día de hoy, el promedio para vender una casa subió de 6 meses a 9 meses. Y la demanda especulativa por vivienda de toda esta gente que decía, oye, los bienes raíces nunca bajan de precio, nadie está haciendo más tierra, es el más seguro, que lo oí muchas veces de mi mamá, mi esposa, mi abuelita, ha bajado de 25% a 3% del mercado. O sea, la demanda no está ahí y hay mucha oferta que se tiene que limpiar. Eso implica que el precio de las viviendas va a seguir bajando, siendo el activo más relevante. Yo estimaría que, y creo que lo digo más adelante, pero lo digo una vez, creo que debería estar bajando entre 15 y 20% más en este año, lo cual va a tener un impacto muy fuerte nuevamente en el patrimonio de las familias. Algo muy importante también es la demografía. Se están acercando a estas edades de retiro los americanos. Entre 46 y 64, que es la época que se dice el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron en Estados Unidos 78 millones de baby boomers. Y la última vez que hubo una crisis inmobiliaria fue en los 90, de hecho 90-91. En ese momento el baby boomer promedio tenía 30 años. Estaba en la edad de acumular cosas, de comprar casa, de hacerse de activos. Hoy están en 50 años, que es una edad donde probablemente ya tienen lo que necesitaban, los hijos probablemente están empezando a ir de casa o ya se fueron. Entonces, es totalmente diferente. Ahora lo que les preocupa mucho más es que se van acercando a edades de retiro y tienen que tener con qué hacerlo. Entonces, hoy pueden aguantar mucho tiempo sin upgradearnos, sin hacer ascensos en los bienes que tienen. No tienen que comprar la televisión de pantalla plana nueva, ¿no? Ya probablemente pueden quedarse con la que tienen por un muy buen rato más. Y aquí hay unas cifras que son también importantes, ¿no? Si vemos cómo ha crecido el negocio de las casas de empeño durante el año pasado, pues es un gran indicador de que la gente probablemente más bien se está deshaciendo de activos. Y es bien interesante también que otro de los sectores de mayor crecimiento en los Estados Unidos, las agencias de cobranza. La familia promedio, y esto me parece escalofriante, tiene $40,000 de bienes duraderos además de su casa, la promedio. Aquí estoy incluyendo el tipo que vive en un tráiler en Arkansas, ¿no? $40,000 en promedio.
La familia promedio tiene 2.2 automóviles. Si lo vemos en términos de la persona, por cada persona que tiene licencia hay 1.2 automóviles. Como decía el doctor Ortiz, la demanda fue de 10 millones de vehículos. Sin embargo, la demanda de reposición solamente del parque vehicular debió haber sido de 12 millones de vehículos. Entonces, esto lo que nos indica es cuán oportuno es ponerse a rescatar a la industria automotriz en Estados Unidos, cuando hay una tendencia secular a que la demanda baje. O sea, esto no es temporal. Entonces, absurdo seguir fomentando que esa capacidad instalada que está ahí, que no sirve para nada y que solamente va a meter distorsiones al resto de la economía, genere problemas. Se dijo muchas veces que el consumo chino, porque son muchos, ¿no? Entonces va a compensar el consumo estadounidense. Este es un tremendo mito, ¿no? El consumo chino es 2.8% del Producto Mundial versus 17% del consumo estadounidense. Aquí hace un año hacía yo la analogía de que si la economía del mundo es una gran carreta, ¿no? Y le ponemos a la economía estadounidense representada aquí por dos enormes percherones, ¿no? Y de repente decimos, no, vamos a quitar estos dos y vamos a poner 20 perros pequineses para que jalen. Pues no jala igual, ¿no? Son 20, no dos, pero no jalan lo mismo, ¿no? La situación china es delicada, se ha frenado el gasto en inversión en las exportaciones con 80% de la economía, la confianza del consumidor se ha desplomado junto con la demanda de bienes duraderos, la bolsa se desplomó, el mercado inmobiliario está cayendo. El paquete de estímulo de que se habla es enorme, pero no tan grande como parece, porque ya muchas cosas sí estaban presupuestadas. Tienen que empezar a mover hacia la inversión para generar mucho más no comerciables, mucho más servicios, porque la parte comercial está muy deprimida. Y algo muy preocupante es que tienen un enorme nivel de capacidad instalada ociosa y no se les puede forzar a que sigan invirtiendo en esto. Están en un proceso, así como diría Schumpeter, ¿no?, de destrucción creativa. Están todas las empresas, la mitad de las empresas de juguetes, un tercio de las de calzado han cerrado. Están tratando de reasignar el capital hacia producción de maquinaria, bienes de capital, equipo de transporte, pero no es el momento probablemente para hacerlo. Buscan que los salarios promedio aumenten. El consumo va a reaccionar el consumo chino, hasta que se hagan medidas sobre la infraestructura china que no son fáciles de hacer, como por ejemplo salud. Algo que hace que los chinos ahorren tanto como ahorran es que no saben si alguien se enferma en la familia, de dónde carambas van a pagar la salud privada, porque la salud pública es muy mala. Entonces esto no se resuelve de la noche a la mañana y por eso no es realista pensar que el consumo puede incrementarse por una decisión de simplemente abrir la llave. Y algo importante es que toda esta devaluación que hemos visto del yuan puede generar una exportación del exceso de capacidad a otros países. Aquí eso creo que tiene una enorme importancia, porque si un país devalúa su moneda para forzar, digamos, a que su exportación sea más competitiva y hacer más cara la importación para el local, como lo ha estado haciendo China, entonces está afectando al nivel de empleo del país que le está exportando. Y en algún momento eso puede generar una guerra comercial y esto también es uno de los grandes peligros que estamos enfrentando en este momento. Creo que aquí es muy importante el desbalance que hay entre países deficitarios y superavitarios en el mundo. Probablemente lo menciono más adelante, si lo hago me lo salto, pero aquí hay un caso que es muy importante, que fue, imagínense ustedes una economía que genera enorme cantidad de manufacturas, él exporta a todo el mundo, tiene un superávit comercial de 0.5% del producto mundial, genera enormes cantidades de reservas, tantas que empieza a financiar a todos sus socios comerciales que tienen déficit. Les apuesto que todos cuando les dije esto están pensando, bueno, eso es China, ¿no? No, eso es Estados Unidos en 1929, es exactamente donde estaban. Lo que ocurrió en ese momento fue que cuando viene la depresión, Estados Unidos decide que la forma de salir del problema internacional que se empezaba a generar es forzar a que los americanos compraran sus productos propios. Entonces, dos inteligentes senadores, Smoot y Hawley, deciden pasar una ley para meter aranceles a 10,000 productos importados, aranceles del 70%, y entonces fuerzan a que esté demandando internamente. El resto del mundo reacciona cerrando las puertas a exportaciones americanas. El comercio internacional se colapsa de 29 a 35, algo así como 70%, y pues eso es lo que hace que haya habido una depresión mundial de la magnitud que hubo, que en ciertas formas generó hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí los grandes exportadores petroleros generaron 813 miles de millones de dólares de superávit, China 399, Alemania 279, Japón 194, los deficitarios Estados Unidos 664 mil millones, España 10.1% de su PIB de déficit comercial, Grecia 14%, Francia, Italia, Australia. O sea, hay un desbalance que es inmanejable en este momento. ¿Por qué? Porque cuando no haya crecimiento económico, lo que muchos de estos gobiernos van a salir a hacer es poner protección
para protegerse del que tiene esa capacidad excesiva del otro lado. Y los que van a empezar a subir son mucho más los exportadores, o los que tienen un modelo de crecimiento como Alemania o como China, evidentemente basado en un modelo de exportación. Yo creo que ayer cuando yo oí el discurso